Bienvenidos de nuevo. Hoy es un día muy especial porque Dios me ha permitido cumplir un año más de vida. Más especial es el hecho de que Dios me permita compartir de su palabra. Es un honor, es un privilegio, es una gran responsabilidad para mí el hacerlo. Todos los que hemos vuelto a nacer, todo seguidor de Cristo debe y está obligado a compartir la palabra de Dios. En Ezequiel 33:9 dice que si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Yo me siento muy bendecido por lo que Dios hace y continúa haciendo en mi vida. Jesús dijo, id y predicar. Reconozco que sin él nada puedo hacer, que necesito su guía, necesito su amor, su paz, su consuelo. Necesito su palabra para que guíe, para que alumbre mi vida. Pero bueno, te doy gracias porque el tiempo que te estás tomando para ver este video en este canal que se llama Lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesús por nuestros pecados? Si Dios es misericordioso, amoroso, ¿por qué tuvo que haber un sacrificio? Esa fue la pregunta que me hicieron hace poco a través de las redes sociales. Si Dios es todopoderoso, si puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no solo perdonarnos y ya? Bueno, no es una pregunta fácil eso que ni qué. Pongámoslo de esta manera. Tú tienes un hijo y este hijo se comporta de manera equivocada y tú solo lo perdonas. No pones ningún correctivo, no lo amonestas, no nada. ¿Qué crees que le estás enseñando a tu hijo con eso que estás haciendo? Que no importa lo que él haga, al fin y al cabo no hay consecuencias. No hay ninguna consecuencia de sus actos. Pero si tú pones reglas en tu casa, pones condiciones que se deben respetar y seguir, esto no quiere decir que no lo ames. Al contrario, lo haces porque lo amas y quieres lo mejor para él. No decirle nada y solo perdonarlo es una forma de no amarlo porque le estás haciendo daño. Ir por el mundo haciendo lo que a uno le plazca, sabes que va a terminar mal. No va a terminar bien para él. Tú ya pusiste las reglas, las condiciones, porque tú sabes que esas reglas con el tiempo son lo mejor para tu hijo porque le será para su beneficio. Bueno, Dios ha puesto en su palabra una serie de advertencias que están ahí para hacernos saber el camino por el que debemos andar. La Biblia tiene un poco más de 600 mandamientos. Los 10 mandamientos con los que tú estás familiarizado, esos engloban la ley moral de Dios. Pero hay mucho más que esos 10 mandamientos en la ley de Dios, ¿sí? Dios le dio al pueblo hebreo, a través de Moisés, una serie de mandamientos, preceptos y estatutos que forman la ley mosaica, porque el plan para el pueblo de Israel era que ellos fueran diferentes al resto de los pueblos, porque a través de ellos el mundo conocería al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Padre celestial. La ley mosaica no solo gobernaba aspectos morales de la nación de Israel, sino que también abarcaba temas sanitarios, de civismo, impuestos, incluso hasta penales. Por cierto, dicho sea de paso, la ley mosaica fue usada como base para las constituciones modernas que hoy gobiernan a las naciones. En Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, que por cierto los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se les conoce como el Pentateuco, ¿sí? Estos primeros 5 libros es lo que se conoce como la ley, ¿sí? En hebreo se le dice el Torá. Bueno, aquí en Deuteronomio Dios le dice al pueblo hebreo, he aquí que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso viene en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, yo soy la vida. Escoge la vida. Escoge a Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque, pero ok, no he contestado a la pregunta, ¿por qué el sacrificio de Jesús? ¿Por qué tenía que morir por nosotros? El profeta Ezequiel en el capítulo 18 dice que todas las almas son de Dios, ¿sí? Dice, el alma del Hijo, del Padre, dice, el alma que pecare esa morirá.
Y más adelante, ahí mismo en el capítulo 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El asunto aquí es que todos hemos pecado y por lo tanto todos merecemos el castigo. Oye, Gabriel, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no estamos en los tiempos del Viejo Testamento, correcto. Y en el Nuevo Testamento dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pon atención, la paga del pecado, es decir, tu salario y el mío por nuestros pecados es la muerte. Eso es lo que merecemos. Pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos da este regalo de la vida eterna en Jesús, pero este regalo debe ser aceptado, debe ser apropiado, debe ser puesto en práctica. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon atención, dice para todo aquel que en él cree. No dice que crea, que vaya a creer, lo pone en tiempo presente, es un activo presente. Sí, por eso es muy importante que hoy sea el día en que aceptes a Jesús. Hoy es el día. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios, dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú partes hoy mismo sin haber hecho esta proclamación de fe en tu corazón, de manera sincera y arrepentido por tus pecados, los que sean estos, no tienes que acordarte de todos, porque aún no estás en juicio, pero si tú partes sin haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú no vas a ir al cielo. Tú vas a ir a ese lugar de fuego. Tú vas a ir ahí. Ya dijimos que todos hemos pecado y el alma que pecare esa morirá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el sacrificio de Jesús? Porque Él es tu sustituto y el mío en la cruz. Porque tú violaste la ley, yo violé la ley y nuestro destino eterno es el infierno. Pero Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Y cuando tú pones los ojos en la cruz, ¿sí?, tú te arrepientes de corazón y aceptas ese pago hecho por Cristo en la cruz, toda la justicia que Jesús logró te es acreditada a ti. ¿Pero por qué Jesús? Porque solo Dios puede salvarnos. Jesús es Dios que vino, se hizo carne. En Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí?, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, no estimando ser igual a Dios, aquí nos deja claro que Él es Dios. No estimando ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y vino a esta tierra y vivió la vida perfecta, ¿sí?, que nadie antes había vivido, ni antes ni después la ha podido vivir, ¿sí? Solo Cristo cumplió la ley. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley a cabalidad. Él fue el único sin pecado y que se hizo pecado por ti y por mí. Ok, ya entendí, violamos la ley de Dios y merecemos el castigo y Jesús vino a tomar mi lugar en la cruz, ya lo entendí. Pero siendo Dios, ¿no podía solo perdonarnos sin ningún sacrificio? Pregunta. Es que alguien tiene que pagar. Dios es un Dios de amor, ¿sí?, pero también es un Dios justo, es un Dios tan amoroso que no nos ha dejado desprovistos. Él mismo se hizo carne para pagar por ti y por mí. Es un Dios amoroso, pero también es un Dios de justicia. Y alguien tiene que pagar. ¿O tú crees que todo lo malvado y perverso que ha sucedido en la vida, en la antigüedad, en el pasado, todo lo malo, torcido, perverso, innombrable que sucede hoy en día, ¿a poco no crees que debe ser castigado? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te hace alguna injusticia? ¿Qué dices? ¿Que no es justo? ¿Cómo te sientes cuando ves a alguien que le hacen una injusticia? Te llenas de ira. Es una ira pura, es una ira que no es malvada, es una ira por la justicia. Hay muchas personas que murieron sin que se les hubiera hecho justicia. Muchas siguen muriendo sin que se les haga justicia.
¿Por qué crees que sientes esa indignación ante las injusticias que te hacen a ti o que le hacen a los demás? ¿Por qué sientes esa repulsión hacia la injusticia? ¿Por qué? ¿Quién crees que puso eso en tu corazón? Dios lo puso. Dios ha puesto ese sentido de justicia, ¿sí? Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Por eso sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si tú te sientes así ante la injusticia, ¿cómo crees que se siente Dios, quien es santo y es justo y no hay maldad en Él? ¿Cómo crees que Él se siente? Si tú te sientes indignado, ¿cómo crees que Él se siente por todo lo malo y perverso que ha sucedido en toda la historia de la humanidad y todo lo que está pasando ahora? ¿Cómo crees que Él se siente? Esa justicia tiene que ser saciada. Dios sació esa justicia en la persona de Cristo. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de la palabra de la reconciliación. Es en Cristo donde Dios reconcilia su sed de justicia a través del pago que Cristo hizo en la cruz, y al mismo tiempo nos reconcilia con Él a través de ese pago de Cristo. Cuando tú aceptas a Jesús, por eso si tú rechazas a Cristo, tú no estás a cuenta con Dios y vas a tener que pagar en la eternidad. Ha sido más claro. Violamos la ley de Dios, alguien tiene que pagar. El único que puede pagar es Dios, que se hizo carne en la persona de Cristo. Él paga por nuestros pecados. Dios sacia su justicia en Él y al mismo tiempo nos reconcilia con Él mismo a través de Jesús cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Oye, es Gabriel, pero ¿quién iba a poder cumplir la ley a la perfección? Si son más de 600 estatutos, como tú dices, y mandamientos y preceptos, nadie. Entonces, ¿por qué Dios mandó la ley a través de Moisés si nadie la iba a poder cumplir? Porque la ley es buena, porque nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador. La ley viene a ser nuestro maestro y nos hace ver que necesitamos ser salvados porque no podemos cumplir lo que es bueno delante de Dios. De hecho, la palabra dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo quiere decir tutor o maestro, ¿sí? Y es la ley que nos lleva a Cristo y es por fe que la aceptamos, porque vemos que no podemos y aquel que se cree justo y que no necesita a Dios es solo alguien orgulloso, y los orgullosos altivos no pueden entrar al cielo, necesitan arrepentirse. ¿Aún piensas que tú no necesitas a Dios? Envidias, odias, hablas mal de la gente, dices groserías, tienes pensamientos impuros, ves con ojos de lujuria, ves pornografía, adulteras, fornicas, mientes, robas, insultas, ¿sí? Te crees superior, te llenas de ira, de enojo, de gritería, engañas, eres deshonestos. Somos depravados por naturaleza y somos pecadores por elección. Así que sí lo necesitas y sí lo necesito. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, ya entendí. Violamos la ley de Dios, la ley es buena porque me hace ver la necesidad de un Salvador. Alguien tiene que pagar, el único que puede pagar es Dios, quien se hizo carne en la persona de Cristo. Él paga por nuestros pecados. Dios sacia su sed de justicia en Cristo y al mismo tiempo nos reconcilia con Él mismo a través de Jesús cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Ya entendí. Ok, creo que me queda claro. Pero, ¿pagar una eternidad por mis pecados? ¿Una eternidad? ¿Cómo puede Dios mandar a alguien al infierno? Primero tenemos que entender y dejar claro que Dios no manda a nadie al infierno. Hemos dejado claro que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿sí? Y mientras la justicia demanda un castigo por el pecado, el amor de Dios provee un camino para satisfacer esa justicia a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que si tú no eliges el camino que Dios ha provisto para ti y para mí, y sabemos que ese camino es Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y si tú no eliges este camino, entonces no queda otro camino para ti, ¿sí? Más que el que tú mismo has elegido, y es que no queda de otra, no hay una tercera opción, no hay un tercer camino. Dios,
¿sí? No manda a nadie al infierno. Las personas, cuando eligen rechazar a Cristo, eligen su propia justicia, y eso es orgullo, mi amigo. Esas personas se creen lo suficientemente dignas, rectas, buenas, personas autosuficientes, etc. Y ese orgullo lo ciega. Dios no manda a nadie al infierno. Dios ya proveyó un camino para que no vayas al infierno. El problema es que tú no lo eliges. Pero entonces, ¿cómo un Dios eternamente amoroso puede existir sabiendo que las almas están en una condenación y en un tormento eterno? ¿Por qué mejor Dios no escoge la aniquilación en lugar del tormento eterno? Buena pregunta. Para responder a esto tenemos que entender la naturaleza del amor de Dios, ¿sí? Y cómo ésta coexiste con su justicia. Sabemos que el amor de Dios es de verdad, es eterno, lo abarca todo. Dios desea que nadie perezca y que todos se arrepientan. Eso viene en 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, el amor no anula la justicia, sino que ambos trabajan en perfecta armonía. El infierno no es un lugar donde Dios envía a las personas por desprecio, por ira, sino que es un lugar que las personas eligen ir cuando rechazan el amor y la gracia de Dios. En otras palabras, el infierno es la consecuencia final del libre albedrío de una persona cuando rechaza a Dios. La aniquilación o dejar de existir implicaría que las decisiones humanas pues no tienen ninguna implicación eterna, lo que socavaría el concepto de libre albedrío. Dios respeta nuestro libre albedrío tan profundamente que nos permite elegir nuestro destino eterno, incluso si esa elección lleva a una separación de Él. Más aún, fíjate, el amor de Dios también es visto en su respeto por la elección y la dignidad humana. Si Dios aniquilara el alma en lugar de permitirles experimentar las consecuencias de sus decisiones, eso sería una contradicción a la libertad moral que Él nos ha dado. Tú eres libre. El amor debe ser elegido libremente, y el rechazo a ese amor pues también es una posibilidad para que el verdadero amor exista. ¿Me explico? ¿Cómo reconciliamos la justicia de Dios con el amor de Dios y con la realidad en el infierno? Bueno, la respuesta ya la hemos dicho, y se encuentra en Cristo Jesús. Oyes, pero toda una eternidad en el infierno. Y es que de verdad no hemos entendido la magnitud de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios y siempre ha existido al lado del Padre. Y Jesús, no estimando en ser igual a Dios, ya lo dijimos, se despojó a sí mismo de esa gloria que siempre tuvo con el Padre, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso, en una ocasión, cuando Jesús está orando con sus discípulos, esto viene en Juan 17:5, Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. A Dios le costó todo salvarnos, porque por un momento en la cruz Jesús y Dios estuvieron separados. Por eso Jesús cuando está en la cruz dice: ¿por qué me has abandonado? En ese momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios pagó un alto precio por ti y por mí, y despreciar ese pago implica un gran castigo. Un gran precio, un gran castigo. Pongámoslo de esta manera: si tú le mientes a un amigo, puede ser algo menor que no implique mayores consecuencias. Pero si tú mientes bajo juramento en la corte, las consecuencias son mucho más severas por la autoridad a la que le mentiste. De manera similar, el pecado contra un Dios infinito demanda una consecuencia que refleje la seriedad de esa ofensa. Es por eso que la Biblia habla del castigo eterno, porque el pecado contra un Dios infinito merece una respuesta infinita. Pero Dios ya proveyó un camino para ti y para mí. Solo te toca aceptarlo o rechazarlo. Oremos. Señor Dios Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido por todas las personas que están viendo, escuchando este video, para que tú abras su mente y sus corazones, para que tú quites ese velo que los tiene cegados, Señor. Permite que ellos escuchen tu palabra y que esa semilla que es tu palabra caiga en un terreno fértil, en un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, en un corazón dispuesto a reconocer que ha fallado
en un corazón dispuesto a reconocer que está en total bancarrota espiritual y que necesita de tu guía y de tu salvación, Señor. Permite que las personas que escucharon este video se acerquen a ti para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en sus rostros y que ellos puedan ser salvados, Padre, porque esa es tu voluntad. Tu voluntad para nuestra vida es agradable y es perfecta. Tú estás esperando que todos procedan al arrepentimiento. Tú no quieres que nadie perezca, Señor. Por eso es que tú eres paciente y no has venido por tu iglesia porque estás esperando que más gente se arrepienta, Señor. Te glorifico, te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que este video haya sido de bendición para tu vida y si fue así, por favor compártelo con otras personas. Que Dios te bendiga.